Hola y nuevamente bienvenidos a este sábado 23 de enero del 2021. Comenzamos con esta nueva edición de Lee conmigo la Biblia y estamos casi finalizando este primer mes del año que nos hemos propuesto la meta de pasar juntos leyendo la palabra de Dios. Seguramente ya tenemos a mano la Biblia, algún anotador, tal vez un mate, un cafecito o un té. Como sea, vamos a iniciar nuestra jornada del día de hoy y arrancamos de esta manera. Y nuestro devocional del día de hoy, esta reflexión que hacemos, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a leer a continuación, se titula Tú tienes las llaves. El 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 del US Airways colisionó con una bandada de gansos. Ambos motores fallaron. El avión sobrevolaba Nueva York. Se cernía a un desastre potencial. No solo los 155 ocupantes del vuelo estaban en peligro, sino también miles más podrían morir si el avión chocaba contra los rascacielos de la ciudad. El capitán Chesley Sully Sullenberg piloteó el avión con una inmensa habilidad y valentía. Realizó un aterrizaje de emergencia exitoso sobre el río Hudson. Ni un solo de sus pasajeros murió ni hubo heridas graves. Días después, el alcalde de Nueva York le concedió al piloto heroico, que había salvado a tantos, las llaves de la ciudad. Darle a alguien las llaves de la ciudad implica un privilegio enorme. Es un símbolo de acceso y de autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es quien tiene las llaves. Cristo resucitado dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ha logrado una salvación más grande que la de cualquier ser humano pudiera alcanzar. La autoridad que Él ostenta como resultado de ello es también la más grande que pueda existir. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. De manera sorprendente, Jesús le da a Pedro y a la iglesia, esto es, a nosotros, las llaves del reino. Y pensar que hay tantos cristianos que se sienten sin fuerzas, sin ninguna clase de autoridad espiritual. Al parecer no entienden lo que Jesús les ha dado. Tú no eres alguien desprovisto de fuerza. Tienes el gran privilegio de haber recibido las llaves del reino. Nuestra lectura en Salmos capítulo 14 nos invita y nos incita y dice: disfruta del acceso a Dios. Recibir las llaves del reino significa recibir acceso a Dios. Es lo que Jesús logró por nosotros. Dios siempre ha buscado a quienes lo buscan a Él. Puedes disfrutar del acceso a Dios, pero nadie es justo. La humanidad por entero ha pecado y cada uno de nosotros se ha corrompido, como dice el libro de Romanos. David describió esta corrupción en términos generales, pero también ofreció dos ejemplos muy específicos. La primera, negar la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y la segunda, fallar en cuanto a asistir al pobre. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. El reino de Dios implica buscar a Dios y procurar justicia para el pobre, y esa es exactamente la nota con la que este salmo concluye. David clama a Dios: quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Gracias a Dios lo hizo. La salvación para Israel vino de Sión en la persona de Jesús. Vivió, murió y resucitó para hacer posible que puedas recibir el perdón, ser justificado por su sangre y recibir acceso al Padre. Ahora Jesús te da las llaves del reino de Dios. Mateo capítulo 16 nos invita y nos dice: recibe las llaves por la fe. El contexto de la enseñanza de Jesús sobre las llaves del reino es entender y reconocer quién es Jesús. Así como leímos en el Salmo de hoy, Dios busca a alguien que sea sensato, de modo que Jesús se mostró bastante sorprendido por la falta de entendimiento de sus discípulos. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo es que no entienden?
Entonces Pedro entendió repentinamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue en tal contexto que Jesús dio a Pedro las llaves, diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las palabras de Jesús fueron dirigidas a Pedro. Jesús va a edificar su iglesia sobre la fe que Pedro ha demostrado, similar a una roca. Pedro recibió las llaves del reino. En el día de Pentecostés abrió la puerta a 3.000 personas. Abrió la puerta para el centurión gentil, Cornelio, y de este modo al mundo gentil entero. Pero no fue solo Pedro quien recibió las llaves del reino. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús asignó a sus discípulos la autoridad similar. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Estos son la responsabilidad y el privilegio extraordinarios que Jesús nos concede como iglesia. Nos da las llaves del reino, como si nos dijera: tendrán acceso libre y total al reino de Dios, las llaves que abren toda y cada una de las puertas. No más barreras entre el cielo ni la tierra ni el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo, y un no en la tierra es un no en el cielo. Jesús dice, por cierto, que el poder del infierno no podrá derrotar a la persona que tenga fe en él. Armada con las llaves del reino, puede derribar las puertas del infierno y liberar a los cautivos. Las puertas del reino de la muerte no podrán sostenerse contra la iglesia. Las puertas son defensivas, no ofensivas. La iglesia es la que está a la ofensiva, de modo que puedes tener la certeza de la victoria contra las defensas del enemigo. Asimismo, puedes disfrutar del maravilloso privilegio de ver a la gente recibir la libertad por la predicación de la buena noticia del reino. Puedes gozarte al ver que la gente está liberándose de la drogodependencia, el alcoholismo, el delito o cualquier otra atadura. Puedes afrontar desafíos con confianza, sin temor al mal, sabiendo que participas de una autoridad espiritual significativa. Génesis capítulo 45 nos dice: abre puertas y ve vidas cambiadas. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir felicidad suprema. Escribió Alejandro Dumas: Jacob o Israel y su familia habían pasado por un dolor profundo, pero ahora experimentaban la mayor o la felicidad suprema. En ocasiones trato de ocultar mis emociones, pero José era un hombre de emociones intensas. Al identificarse ante sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Las emociones son una parte significativa de nuestra realidad como seres humanos. Por eso, no temas mostrar tus emociones. Jesús lloró y mostró compasión públicamente. José perdonó totalmente a sus hermanos. En su libro Total Forgiveness o Perdón Total, R.T. Kendall describe esta realidad en términos personales como una de las cosas más difíciles que se le podrían haber pedido, pero también lo más grandioso que nunca le podían solicitar. Una bendición inesperada emigró al comenzar a perdonar. Vino a mi corazón una paz que no había sentido por años. José fue capaz de entender que, pese a las dificultades por las que había pasado, pudo ser usado por Dios para salvar vidas. 3 veces expresa que fue Dios quien lo envió. Al mirar atrás, veo cuántas veces me preocupé innecesariamente. Si solo hubiera confiado en Dios de manera absoluta, me hubiera ahorrado mucha confusión. Considera cuánto debes haber sufrido Jacob por José, cuando Dios en realidad tenía todo bajo control.
Jesús dijo que vino a cumplir el Antiguo Testamento. La historia de José es un buen ejemplo de ello. Jesús cumplió lo que fue anticipado por José. El sufrimiento de José fue parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Al salvar a su pueblo, Dios hizo de José administrador y gobernante sobre todo Egipto. Una de las claves del reino es entender que Jesús es el Salvador del mundo. Ver que detrás de la cruz estaba la mano de Dios salvando vidas a través del sufrimiento de Jesús por una salvación de manera extraordinaria. Dios ha hecho de Jesús no un mero gobernante terrenal, sino Señor de toda la creación. El héroe del vuelo 1549 salvó 155 personas y recibió las llaves de Nueva York. José salvó la vida del pueblo de Dios y fue hecho administrador de todo Egipto. Jesús salvó al mundo y recibió las llaves del reino, las cuales delega a su iglesia. ¡Qué privilegio inmenso tenemos! Comenzamos entonces la lectura en el libro de los Salmos, capítulo 14. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Nunca buscan al Señor. Cuando Dios envíe su castigo a los que hacen mal, se apoderará de ellos un gran terror, porque Dios está siempre con la gente justa. Aunque ustedes traten de frustrar los deseos del oprimido, el Señor es su refugio. Ojalá la salvación de Israel viniera del que habita en el monte de Sión. Cuando el Señor restaure la fortuna de su gente, que sea feliz el pueblo de Jacob y que se alegre el pueblo de Israel. Continuamos con el libro de Mateo, capítulo 16, versos 1 al 20. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús le contestó: por la tarde ustedes dicen, va a ser un buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa, pero no son capaces de saber lo que significan las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide señal milagrosa, pero no se les va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que se les dio a las 5.000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 4.000 personas? ¿Y no recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos contestaron:
Algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Simón le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Y a quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Continuamos con el libro de Génesis, capítulo 45. José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen contra ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápido donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje. Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora a donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y van a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y todas tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú, ni tu familia, ni los que estén contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Ahora ustedes y mi hermano Benjamín saben que sí soy yo el que les está hablando. Entonces cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí aquí en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Apresúrense y tráiganme a mi papá. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablarle. Al faraón le llegó la noticia de que los hermanos de José habían venido, lo cual le agradó tanto al faraón como a sus ministros. Entonces el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos que hagan esto. Carguen sus burros con comida y vayan a la tierra de Canaán. Después traigan a su papá y a sus familias. Yo les daré las mejores tierras de Egipto y comerán la mejor comida de la tierra. Y ordénales esto: lleven carretas de Egipto para que traigan a sus mujeres e hijos. También traigan a su papá. No se preocupen si dejan allá sus posesiones. Les daremos lo mejor de Egipto. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas, tal como lo ordenó el faraón, y también les dio comida para el viaje. A cada uno le dio una muda nueva de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su papá le mandó 10 burros cargados con lo mejor que había en Egipto y 10 burras cargadas con trigo, pan
y comida para el viaje de su papá. José envió a sus hermanos y ellos se fueron. José les dijo: no se vayan peleando por el camino. Se fueron de Egipto y llegaron a donde estaba su papá, Jacob, en la tierra de Canaán. Le dijeron: José está vivo y gobernando toda la tierra de Egipto. Jacob no supo qué hacer. No les creyó lo que le decían. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho. Y él vio todas las carretas que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces Jacob se puso contento y emocionado. Luego Israel dijo: es suficiente. Mi hijo José está vivo. Iré a verlo antes de morir. Continuamos con el libro de Génesis, capítulo 46. Entonces Israel comenzó su viaje llevando todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su papá Isaac. Mientras dormía, Dios le habló a Israel en un sueño. Lo llamó: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió Jacob. Luego Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu papá. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto, y luego te volveré a traer de regreso. Cuando mueras, José cerrará tus ojos con sus propias manos. Jacob salió de Beerseba. Los hijos de Israel cargaron a su papá Jacob, a sus mujeres, a sus hijos, y en las carretas que el faraón había mandado para traerlos. Jacob y todos sus descendientes llevaron su ganado y todas las cosas que habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob se llevó a Egipto a sus hijos, nietos, hijas, nietas y al resto de sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos y descendientes de Israel que fueron a Egipto. Jacob y sus hijos: Rubén, el primer hijo de Jacob. Los hijos de Rubén eran Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá eran Onán, Selá, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares eran Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar eran Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón eran Seret, Elón y Yalel. Esos fueron los hijos que Lea tuvo en Padam Aram, además de su hija Dina. Había en total 33 personas en su familia. Los hijos de Gad eran Sefón, Hagí, Suni, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser eran Imna, Isba, Isvi, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería eran Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa y Jacob. Silpa era la criada de Labán que le había dado su hija Lea. En total había 16 personas en esta parte de la familia. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, eran José y Benjamín. José tuvo 2 hijos en la tierra de Egipto llamados Manasés y Efraín. Su madre era Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín eran Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Art. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Había 14 personas en esa parte de la familia. El hijo de Dan era Jusín. Los hijos de Neftalí eran Jasel, Juní, Geser y Silén. Estos eran los hijos de Bilá y Jacob. Bilá era la criada que Labán le había dado a su hija Raquel. Eran 7 personas en esta parte de la familia. El número total de descendientes que fueron con Jacob a Egipto era 66. Esta cantidad no incluye las esposas de sus hijos. Además, había 2 hijos de José que nacieron en Egipto. Entonces, en total, había 70 familiares de Jacob en Egipto.
Israel envió a Judá antes de él a encontrarse con José en la tierra de Gosén. Israel y su gente llegaron después. José mandó a preparar su carroza y se fue a Gosén a encontrarse con su papá Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato, abrazándose de él. Luego Israel le dijo a José: Ahora puedo morir en paz, porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo. Después José les dijo a sus hermanos y a todos sus familiares de su papá: Voy a ir a contarle al faraón que ya llegaron mis hermanos y los familiares de mi papá que están en la tierra de Canaán. Son una familia de pastores. Siempre han tenido ovejas y ganado. Trajeron con ellos todos sus animales y todas sus pertenencias. Cuando el faraón los llame y les pregunte en qué trabajan ustedes, le van a responder: nosotros, sus siervos, siempre hemos criado animales desde que éramos jóvenes, tal como nuestros antepasados. Digan esto para que puedan quedarse a vivir en Gosén, ya que en Egipto detestan a los pastores. Génesis capítulo 47 versos 1 al 12. Entonces José fue y le contó al rey. Le dijo: Mi papá, mis hermanos, sus rebaños, su ganado y todo lo que tienen llegaron de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. José llevó a 5 de sus hermanos y se los presentó a Faraón. El faraón le dijo a sus hermanos: ¿En qué trabajan ustedes? Y ellos le respondieron: Nosotros, sus siervos, somos pastores, tal como nuestros antepasados. Luego le dijeron al faraón: Hay mucha hambre en la tierra de Canaán. No quedan campos que tengan pasto para nuestros animales. Por eso nos vinimos a vivir aquí. Le rogamos que nos deje quedarnos a vivir en Gosén. Luego el faraón le dijo a José: Tu papá y tus hermanos vinieron a buscarte. La tierra de Egipto está a tu disposición. Acomoda a tu papá y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Deja que vivan en la tierra de Gosén. Si tú sabes que hay entre ellos hombres diestros, ponlos a cargo de mi ganado. Después José llevó a su papá, Jacob, y se lo presentó a Faraón. Jacob bendijo al rey. El faraón le preguntó: ¿Cuántos años tienes? Jacob le respondió: Solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Mis antepasados vivieron muchos años más que yo. Luego Jacob bendijo al faraón y se fue. José instaló a su papá y a sus hermanos. Les dio la mejor tierra de Egipto, en la tierra de Ramsés, tal como el faraón se lo había ordenado. José les dio alimento a su papá y a sus hermanos, incluso a los más pequeños. Y así llegamos al final de la lectura del día de hoy y queremos finalizar como lo hacemos siempre con una oración. Señor, gracias por haberme dado una justicia que no procede de mis méritos. Gracias por darme acceso al Padre. Señor, hoy te busco. Gracias por tu promesa de que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús puedo recibir perdón total. Ayúdame a perdonar por completo a los demás. Gracias, porque esta es una de las llaves del reino. Que podamos como iglesia usar las llaves para abrir las puertas del reino de la muerte y liberar a los cautivos. Amén. Y nuevamente llegamos al final de este Lee conmigo la Biblia, sábado 23 de enero del 2021. Muchísimas gracias por acompañarme, por seguir esta iniciativa personal que seguramente, igual que a mí, les bendice un montón. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontraremos mañana, si Dios quiere. Bendecido fin de semana para todos.